Vamos a comenzar. Les bendigo en el nombre de Jesús. Sean todas bienvenidas, las damas. Como el Señor me dijo un día, que la mujer en el ministerio en Testimonio de las Naciones tendría un lugar importante. Así que las bendigo. Bien, el propósito entonces en esta noche es poder hacer un vistazo general con algunos detalles de lo que es la estrategia de grupos pequeños. Entonces he invitado a las personas tanto que están enfrente de un grupo como las personas que han prestado su casa para poder tener un grupo, porque son igualmente importantes. Así que vamos a mirar aspectos que tienen que ver con las dos responsabilidades en cuanto a los grupos pequeños. Vamos a orar y vamos a comenzar con una palabra para entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por los que hemos podido llegar a tiempo, gracias por las personas que vienen en camino, gracias Señor por Sandrita que está conectada por internet en razón a su malestar. Te pedimos Señor que tú la restaures y termines de sanarla. Gracias por los que han tenido dificultad, tú eres el dueño de cada una de nuestras vidas y te pedimos Señor que les des la gracia para poderse poner al día en estos temas que son importantes, pues tienen que ver con la extensión de tu reino. Entregamos Señor este tiempo en tus manos, lo que vamos a revisar, lo que vamos a aprender en esta noche y lo que vamos a entender acerca de esta estrategia bíblica de podernos reunir en las casas, edificarnos y bendecirnos mutuamente. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret oramos y entregamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús, amén y amén. Bien, grupos pequeños, vamos a tocar 4 puntos en esta noche, que el Señor nos dé gracia para poder cubrir todo. El sustento bíblico de los grupos pequeños. El segundo punto es cuál es el propósito para esos grupos pequeños, el propósito por el cual los grupos pequeños están. El tercer punto, cuál es la estrategia general que vamos a seguir para los grupos pequeños. Y por último, cómo sería el desarrollo de una reunión en esos espacios de grupos pequeños. Esos son los 4 frentes que vamos a tocar: sustento bíblico, propósito de los grupos pequeños, estrategia general que está relacionada con este tema de los grupos en casas, y por último, cómo sería el desarrollo general de una reunión específicamente. Los 2 últimos puntos tienen mucho que ver. Bien, vamos a entrar en detalle. De todas maneras, yo les quiero decir que para los que son tecnológicos, esta presentación está disponible y yo se las puedo enviar por correo electrónico. Pero todas las notas que puedan tomar ahora, pues es muy bueno, porque si leemos y volvemos a leer y vemos todo, pues es maravilloso. Pero yo se las puedo enviar con mucho gusto, de hecho se las voy a enviar por correo. No tengo el correo de Florita, no sé si tú usas correo o Jessy, pero si se lo enviamos a Jessy. Sí, bueno, sé que ahora no tienes, lo que no tienes es internet. Bueno, obviamente es mucho más fácil por correo, pero la información no en esta presentación de PowerPoint, sino en una presentación en Word, también está disponible, se podría facilitar el archivo para que lo puedan imprimir. Listo, vamos a entrar en materia entonces. El primer punto es el sustento bíblico. En la escritura nos muestra que un aspecto fundamental en la vida de la iglesia cristiana del primer siglo eran las reuniones permanentes en las casas. O sea, esto no es nuevo, no es que alguien haya dicho vamos a hacer una estrategia como nueva, a ver cómo nos va, y la estrategia celular. No, esto realmente tiene un sustento bíblico y lo vemos en el libro de los Hechos, que fue cuando comenzó a desarrollarse la iglesia de una manera especial. Los grupos pequeños eran una parte integral de la estructura de la iglesia primitiva. Eran suficientemente pequeños para permitir a los miembros ministrarse individualmente los unos a los otros, usar sus dones espirituales y ser discipulados en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos dejan ver esto que estamos hablando.
Además eran comunidades vibrantes y llenas de vida donde el evangelismo podía ocurrir mientras las personas interesadas observaban una comunidad de compasión y amor en acción. Esto nos falta mucho hoy por hoy. Y realmente parte de lo que una estructura de iglesia con propósito requiere es poder tener presencia en la comunidad de alguna manera. Nos hemos adormecido como cristianos y nos hemos encerrado mucho a veces en las cuatro paredes, pero estar afuera, estar en las casas permite poder tener esa presencia. Están yendo en contra de los cristianos, si no son tan malos, son como buenos. Entonces le dice, los que están con las pancartas y gritando afuera, los cristianos dicen, precisamente, ya que son tan buenos y hacen cosas buenas, ¿por qué se las pasan todo el tiempo metidos en las iglesias? ¿Por qué no salen más bien a las calles y nos hacen las cosas buenas a nosotros también? Y tiene mucho que ver con lo que... Correcto. Entonces, estar en las casas es poder estar en el vecindario, estar donde el vecino, estar cerca a la tienda, estar donde hay movimiento, porque a veces la gente tiene la prevención. Yo ir allá, yo no quiero cambiar de religión. Pero cuando estamos en las casas y los invitamos a una reunión en donde compartimos, en donde oramos por las necesidades, en donde estamos pendientes los unos de los otros, pues puede haber una estrategia, o de hecho hay una estrategia importante para evangelizar. Hechos capítulo 2 versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Yo no toco aquí el punto específico de lo que tiene que ver con compartir el alimento, ¿verdad? Pero parte del propósito de reunirse en las casas era que comían juntos y la palabra lo dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No era que se prepararan los grandes manjares ni los grandes banquetes. Ahora, lo ideal dentro, y hago aquí el paréntesis y específicamente tiene que ver con los anfitriones. Yo sé que muchos anfitriones, hay aquí muchos anfitriones muy buenos, es decir, yo diría que todos son muy buenos. Por ejemplo, Florita, que es muy generosa. No queremos que se genere una carga en esto de los alimentos. Lo ideal sería poder todos juntos unirse y compartir, o hacerlo cíclicamente. De pronto una semana se encarga el uno y el otro, pero no tiene que ser una cosa, los manjares, algo sencillo. Pero parte de la expresión de la comunidad y del amor unos a otros era que comían juntos. Bíblicamente hablando lo vemos claro. Ahora en Hechos 5:42 dice: y todos los días, ¿cuándo? Todos los días. ¿Dónde? En el templo. ¿Y dónde más? Y por las casas. ¿Qué hacían? Pero en el 42, 5:42. No paraban, ese no cesaban, es no paraban, ¿de qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué se hace en las casas? Se enseña a Jesucristo. ¿Y a quién se predica? A Jesucristo. Entonces, esto ya nos va dando claridad acerca de cuál es el propósito de los grupos pequeños. Estos dos versículos, sobre la base de estos dos versículos podemos elaborar toda una clara declaración de lo que es el propósito de los grupos pequeños, que es el segundo punto que vamos a tocar. ¿Estamos? ¿Necesitan que me devuelva? Los dos pasajes son estos: Hechos 2:46 y Hechos 5:42. Hechos 2:46 y Hechos 5:42. ¿Listos? Bien. ¿Hasta aquí estamos claros? No es una invención de la iglesia cristiana, como quiera que se llame, es un propósito y una estrategia dada por el mismo Señor que descubrieron los creyentes en la iglesia primitiva. Sí, sí. Sí, pero obviamente es considerada estrategia desde el punto de vista de lo que se quiere alcanzar, pero indiscutiblemente era, y digamos que no necesariamente un mandamiento, pero sí una manera en que se expresaba el desarrollo de la iglesia, porque seguramente el Espíritu Santo de Dios lo había puesto. La Biblia no nos dice que el Señor dijera
tienen que hacerlo, pero la iglesia entendía que debía hacerlo. Luego era muy posible que el Espíritu se los estuviese revelando, además porque la iglesia primitiva se movía realmente por el Espíritu. Entonces, vamos a ver el propósito en varios puntos que tiene que ver con los grupos pequeños. El primero, tener comunión, y digo aquí cercana unos con otros. Parece que fuera una redundancia, pero puede ser que yo en la reunión del domingo me acerque a mi hermano y pueda compartir un poco y le pueda preguntar cómo está, qué necesidades tiene, pueda orar por él. Pero realmente cuando todas las semanas, cada 8 días nos reunimos y compartimos juntos y estamos pensando que esa comunión, que significa tener unidad común, estar unidos sobre un mismo fundamento, pues se puede hacer crecer y puede ser mucho más efectiva. Hay como identidad, si ustedes que forman parte de grupos pequeños lo han visto, hay identidad y comenzamos a relacionarnos y comenzamos a mantener como una relación mucho más profunda, como una amistad, es correcto, y comenzamos a conocer más al otro y las necesidades del otro y las características del otro, porque compartimos mucho más. El segundo aspecto es edificarse mutuamente. ¿Por qué edificarse mutuamente? Ya lo vamos a ver, porque otro de los propósitos es que expresemos los dones los unos de los otros, los unos hacia los otros, como lo veíamos el domingo pasado. Así que edificarse mutuamente es otro de los propósitos, otra de las características del propósito de los grupos pequeños. Ya lo he mencionado, tiene que ver con lo que dije anteriormente, servir los unos a los otros con sus ¿qué? Con sus dones. El mejor espacio para expresar todos los dones en la iglesia es las reuniones de grupos pequeños, más que en la misma iglesia cuando estamos reunidos todos juntos para adorar o crecer con la enseñanza de la palabra el domingo. Es mucho más eficaz poder expresar los dones en medio del grupo pequeño. Por ejemplo, si hay una persona que tiene el don de exhortación y tiene el espacio para compartir y animar a otros, ahí va a expresar ese don. El que tiene el don de servicio, el que tiene el don de fe, el que tiene inclusive el don de administrar. Todos los dones o muchos de los dones que el Espíritu Santo de Dios o Dios mismo nos ha dado, dones del Padre, dones del Espíritu Santo, pueden ser y van a ser expresados en los grupos pequeños. Es parte del propósito. Otra razón es orar los unos por las necesidades de los otros. Entonces a veces no habrá de pronto un tiempo muy extenso para hacerlo, pero debemos apropiarnos de tomar ese espacio para preguntar si hay alguna necesidad, y entonces que el uno ore por la necesidad del otro y el otro intercaladamente por el otro, y eso nos ayuda a tener una expresión de amor y también del parámetro bíblico para que podamos obtener bendición, que es a través de la oración. Otro propósito de grupos pequeños es invitar nuevas personas para que conozcan a Cristo y se añadan a la iglesia. La iglesia primitiva crecía cuando se reunían y muchos de los que habrían de creer se añadían. La Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. ¿Y los añadía cuándo? Cuando se manifestaba lo que sucedía en la iglesia primitiva, que estaban unánimes, juntos, tenían todas las cosas en común, ninguno decía tener nada, lo suyo propio como propio, sino que todo era compartido, etcétera. Entonces cuando se dan esas características, es un espacio apropiado para que la gente pueda venir y conocer al Señor. Ese es otro propósito. Otro propósito entonces es, estando ya las personas que llegan por primera vez, predicarles el evangelio. Buenas noches, damas. Predicarles el evangelio. Estamos en el segundo punto. Les hago un breve recuento. Vamos a hablar acerca de varios aspectos en lo que tiene que ver con grupos pequeños. Primero, el sustento bíblico. Ya lo hablamos, ya lo vimos. Segundo, el propósito de los grupos pequeños. Tercero, la estrategia general. Y lo último que vamos a ver es cómo se desarrolla una reunión de grupo pequeño. Son los 4 aspectos que estamos viendo en esta noche. Vamos en el segundo y estamos hablando de los propósitos en los grupos pequeños. Entonces el siguiente punto aquí es predicar el evangelio. Otra cosa que les quiero decir es, si ustedes tienen tecnología y tienen tecnología,
Para las hermanitas Muete, con mucho cariño de parte del pastor, les voy a enviar la presentación, esta presentación, pero como les he dicho a las damas que llegaron primero, qué bueno que podamos apuntar y luego cuando veamos la presentación podemos aclarar mucho más cosas. Entonces, si invitamos a una persona nueva, no es solamente para compartir con ella, no es solamente para que coma rico con nosotros, no es solamente para que de pronto podamos orar por ella o le podamos dar una palabra de ánimo, sino que especialmente es para que prediquemos el evangelio. Y aquí, los que estamos enfrente de los grupos pequeños, los encargados de grupos pequeños, los llamamos encargados porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:2, y ahora lo vamos a ver: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Hay un encargo, una delegación. Entonces, los que están encargados de grupos pequeños tienen la necesidad de conocer una manera eficaz, sencilla y corta de predicar el evangelio. Por eso desde ya les estoy diciendo, para los directores y encargados de grupos de los grupos pequeños, no es una opción que esté en el viernes, es una instrucción que esté en el viernes, porque ustedes son personas comprometidas. Yo no los voy a tratar como los recién nacidos, ustedes son comprometidos, ¿cierto? Creo que aquí todos aman al Señor y son comprometidos. Dime. Sí, eso sí, terrible. Va a tocar aplazarlo porque primero está el primero. Bien, predicar el evangelio. Que cada miembro, otro propósito, que cada miembro crezca y viva como un discípulo de Cristo. Es una meta que tenemos que tener clara. No solamente los anfitriones, pero especialmente los encargados. Ahora vamos a ver las responsabilidades y vamos a ver cómo funciona la estrategia. ¿Listo? Que cada miembro crezca y viva como un discípulo de Cristo. Obviamente alguien diría, uy, pero eso sí está como lejos, eso sí está como difícil. No, esto es un proceso, pero si tenemos la meta clara, vamos a estar avanzando. El apóstol Pablo dice no que ya lo haya alcanzado, pero sigo adelante, prosigo hacia la meta. ¿Estamos? Pasemos al tercer punto. ¿Estamos rápido? No me he detenido. Ahorita vamos a retomar y vamos a hacer preguntas. No piensen que vamos a salir en 10 minutos. Estrategia general. Este es un punto que es un poquito extenso. Estrategia general. Vamos a ver algunas generalidades para la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a trabajar en el grupo, en los grupos pequeños? El primer aspecto: cada semana. ¿Cada cuánto? Cada semana. Cada 8 días. Si tú dejas de hacer el grupo una semana por alguna razón, no es conveniente. No es conveniente. Si se paran 2 semanas, mucho menos conveniente. Y si se para más tiempo, menos. Porque la gente va a decir, no, pues es que me invitaron y yo la otra vez fui y eso no había nadie. A veces hay excepciones en cuanto a, de hecho hemos manejado excepciones. Por ejemplo, con Azucenita yo la motivé a que las personas que le habían manifestado que sí querían recibir discipulado, pues ella estuviera allá. Pero muchas veces Azucenita, muy juiciosa, llegaba con toda su disposición para dar y las personas no estaban allá como en otra disposición y como, ay, hoy también. Entonces vamos a ver unas características que son las ideales y son las generales que debemos tener en cuenta para una persona que va a abrir su casa. Pero lo correcto es hacerlo cada semana porque la gente sabe, o sea, el ser humano es cíclico. Dios nos diseñó por ciclos. Dios diseñó el día y la noche y diseñó los 7 días de la semana. Por eso el Señor nos ordena guardar el 7º día. Lo ordenó a Israel, ahora guardamos el día del Señor, que es el domingo. Entonces, si la gente es cíclica, es mucho más fácil que puedan entrar en esa disposición de hacerlo cada 8 días. Entonces se reunirán los grupos pequeños cada 8 días. ¿Cuándo? El mismo día. No, es que sabe que esta semana no puedo el martes, hagámoslo el jueves. Y la siguiente, ay, ¿sabe que se me presentó un problema? ¿Será que lo puedo mover para el domingo? Y entonces la siguiente semana ya la persona no sabe, yo tengo que llegar el jueves, el martes, el domingo. ¿Cuándo es que es? No, todos los días. Sabemos que es, en mi caso, martes 8 de la noche. Entonces es establecido el lugar, la hora, perdón, el día, la hora. En el lugar de vivienda de cada anfitrión y coordinado por cada uno de los encargados respectivos. Ahora vamos a ver las responsabilidades del anfitrión, de los encargados y de un tercer personaje, que ahora vamos a ver quién es, que se involucra en el tema de grupos pequeños. ¿Hasta aquí alguna pregunta de todo lo que hemos visto? ¿Está más claro por lo menos que el agua del río Bogotá?
Bueno, al final podemos hacer un recuento y yo igual les voy a compartir el archivito por internet, que es fácil ya poderlo volver a mirar. Bien, sigamos. El tema de cada semana, ustedes ya lo saben, tanto los que han tenido grupo como los que son anfitriones, el tema de cada semana está basado en la enseñanza dada por el pastor en las reuniones del domingo. Se retoma ese tema bíblico para que todas las personas relacionadas con la iglesia en los diferentes círculos de compromiso, ya después vamos a hablar en el centro de crecimiento, hoy no me quiero detener mucho, de los círculos de compromiso, puedan recibir esa enseñanza y hablar un mismo lenguaje. Hablo un poquito de los círculos de compromiso, brevemente. Se supone que la persona más comprometida en toda la visión de Testimonio de las Naciones, pues es aquel que recibió la visión. Y aquel que recibió la visión tiene personas que Dios le pone a su alrededor para apoyar la visión. Después viene otro grupo de compromiso que son las personas que trabajan en el servicio y que apoyan también esa visión. Después hay un grupo de personas que comúnmente se congregan y tienen otro tipo de compromisos con diferentes dones en medio de la iglesia. Y hay otras personas que son asistentes. Palabras más, palabras menos, esos son los que podemos llamar círculos de compromiso. ¿Cómo pretendo yo exigirle a una persona que viene de vez en cuando a la iglesia, que no sabemos siquiera que se haya convertido, tener un estilo de vida como el que yo tengo después de caminar 10 años con Dios? Es imposible. Nos estamos equivocando, nos estaríamos equivocando. A veces como creyentes cometemos ese error. Llega una persona nueva al grupo y pretendemos que tenga un estilo de vida como el que tenemos nosotros y le imponemos esa situación. No, tenemos que enseñarle. El discipulado es un caminar, es un proceso. Aquí que estoy diciendo, los diferentes círculos de compromiso de la iglesia, las personas que están en diferente lugar de compromiso, todas, la idea es que puedan tener el mismo lenguaje. Si ustedes vienen el domingo y escuchan la prédica, muy seguramente van a coger un alto porcentaje de esa prédica, de tal manera que cuando llega el tema del grupo ustedes lo leen y entienden mucho más. Pero si yo le pregunto a una persona que lleva congregándose con nosotros 3 meses, ¿qué fue lo que aprendió el domingo? De pronto se queda mirando y dice, no, lo único que me acuerdo yo fue que el pastor dijo que cuando él era chiquito, la mamá lo ponía y se quedaba quieto. Donde lo ponía ahí se quedaba. Y eso es lo que va a recordar. ¿Te ha pasado? Claro, porque la persona que recién está creciendo no tiene el entendimiento espiritual que tú ya tienes. Tú ya has caminado con Dios. ¿Cuántos años has caminado con Dios? Eres una ya más que casi adolescente espiritual. 10 años ya grande. Ya tienes uso de razón espiritual, ¿cierto? Así que no podemos comparar un círculo con el otro, pero lo que sí va a suceder es que todos hablamos el mismo lenguaje y somos edificados de una forma paralela. ¿Listo? ¿Qué más tenemos en la estrategia general? A través de los grupos pequeños se cumplirán los propósitos descritos en el punto anterior. ¿Cómo? ¿En un ambiente de qué? De amor, de paz, de armonía, de compañerismo y de mutua edificación. Esto es muy importante que lo mantengamos en los grupos pequeños y especialmente los anfitriones, por eso están invitados esta noche, y los que son encargados tienen la responsabilidad delante del Señor, con la gracia de Dios, de mantener un ambiente de amor, paz, armonía, compromiso y mutua edificación. Porque es que es muy fácil que llegue una persona que sea contradictora o que tenga ánimo de pelea y de debatir. Entonces tenemos que ser sabios para manejar la situación y aplazar cualquier aspecto que pueda generar conflicto y contienda en medio de la realización del grupo pequeño. ¿Estamos claros? Un grupo pequeño no es un espacio para debatir sobre temas de doctrina y que aquí si creemos en que hay que adorar a la Virgen parados en la cabeza o arrodillados a media rodilla. No, ese no es el propósito del grupo. Así que tenemos que crecer en una manera de manejar este tipo de objeciones. Y esto sería en otro espacio que voy a tener con ustedes para enseñarles estos principios que nos ayudan
Hoy no podríamos cubrir todos estos temas, pero debemos propiciar un espacio de ambiente, de paz, de armonía, de compañerismo y mutua edificación. Ahora, no podemos cometer el error que a veces como iglesia pequeña cometemos, y es que tan rico que estamos aquí, como el famoso cuento de la canción que yo decía del programa de televisión de concurso los días en la tarde, la estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. Y si llega alguien, entonces ya ahí como que nos daña la ricura, porque todos tan ricos que nos conocemos y tal. Pero llega una persona ahí como extraña y este no es de nosotros. No, tenemos que tener esa amplitud y tenemos que olvidarnos de que el grupo es un espacio rico en donde estamos unos poquitos y de ahí ya no nos vamos a mover. Tenemos que estar abiertos para que venga gente nueva, porque esa es parte de la estrategia que el Señor nos puede estar regalando, nos está regalando para el crecimiento también en número y la predicación del Evangelio. Amén. Bien, se trabajará en los grupos pequeños para que crezcan de tal manera que de allí salgan otros grupos pequeños. Oiga, Pastor Albita, buenas noches, bienvenida. Tengamos en cuenta esto. No, Ortica se te permite, no te afanes, Azucenita, puedes bostezar. Cuando tú estás ya encargada del grupo pequeño vas a estar ahí, ¿no? Bien, la idea es podernos multiplicar. Tal vez la experiencia nos ha mostrado que los grupos pequeños no han crecido y podemos estar pensando que tal vez los grupos pequeños no crezcan, pero tenemos que cambiar nuestra mente para entender que el propósito es que sí crezcan. Sí. Bueno, proponla. O me la dices en el secreto. Ah, bueno, en público. Aunque no, me parece que una buena estrategia para ampliar los grupos pequeños, para que lleguen personas nuevas, es de pronto que hagamos unas tarjeticas invitando al grupo. Podemos hacer, no sé, por decir algo, 10 tarjetas inicialmente y asumimos cada persona que va al grupo dos tarjeticas o 3 tarjeticas. Entonces, por ejemplo, el que es anfitrión puede invitar 2 o 3 personas que son alrededor de su vivienda. Los que son… Yo voy para allá un poquito, pero… ¿Sí? Los que dirigen, se me olvidó el nombre, los encargados o responsables pueden invitar 2 o 3 personas que estratégicamente sepa que pueden invitar a ese lugar donde está enseñando la palabra. Y las otras personas que también asisten pueden invitar 2 o 3 personas que vivan cerquita. Entonces, cuando se devuelven en grupo. Y eso puede generar mucha motivación a que el grupo crezca y que la gente se sienta acompañada porque conoce a alguien y es cercano estratégicamente. Ok, esa sería una dinámica estratégica bien importante y podemos entonces adoptarla muy bien para poderla escribir y transmitirla. Yo ahorita más adelante voy a comentar cómo es responsabilidad de todos hacer esa labor de invitar. Estoy pensando en cosas como estas. El Señor Jesucristo, cuando se acercaba a la multitud, iba a la necesidad de la persona. O sea, no nos podemos volver la iglesia que suple las necesidades y quedarnos allí. ¿Qué quiero decir? Uno puede atraer gente porque hay unción para sanidad, porque hay unción para crecimiento financiero, porque hay unción para restauración de las familias, etcétera, etcétera. Ese es como el gancho, porque el Señor estaba siempre pendiente de la necesidad, pero en últimas Él no quería solamente suplir la necesidad temporal. Entonces esa estrategia, sino la necesidad eterna del ser humano, pero también la temporal. Esa estrategia puede ser interesante, pensada en términos de que la tarjeta nos pueda mostrar cómo, si tú vienes y compartes con nosotros, Dios puede hacer cosas en tu vida. Tienes problemas con tus relaciones de familia, de salud, etcétera. No para quedarnos allí, porque el Señor no está preocupado solamente por las necesidades temporales, pero como un gancho para invitar. Es verdad. Ahora, algo que, sí,
digamos que en términos generales, pero algo que sí vamos a hacer es que a través de la oración vamos a ver cosas extraordinarias cuando la gente llega, pero obviamente el énfasis va a ser la enseñanza de la palabra. Ahora, más adelante, con el crecimiento, sí es muy posible que podamos llegar a tener grupos ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Parejas, jóvenes, o sea, más homogéneos. Por ahora son grupos abiertos, pero pensemos en esto, cómo vamos a alcanzar esa multiplicación. Pero el propósito, y aquí lo estoy planteando, el propósito es que el grupo no se quede como un solo grupo. Un grupo pequeño se multiplica en otros grupos. O sea, un grupo pequeño no llega a ser grande. Puede darse, y si un grupo pequeño llegara a ser grande, y si no fuera fácil la multiplicación, puede ser la base para una iglesia. Pero la estructura que estamos, ya te voy a dar la palabra, la estructura que estamos buscando es que el grupo pequeño se multiplique en otros grupos pequeños, ¿sí? Pero si nos vamos a mantener 2 o 3 personas por todos los siglos de los siglos, amén, entonces no crecimos. Vamos a crecer, y en la medida que haya crecimiento vamos a ver cómo es la estrategia. Tengamos en cuenta la propuesta de la pastora, quiero que luego lo aterricemos un poquito y veamos cómo podemos ponerle ruedas a eso con unas tarjeticas que sean bien elaboradas, bien pensadas. Bien, cada encargado de grupo pequeño, ¿por qué usé la palabra encargado? Pues lo veo en la escritura. Segunda de Timoteo 2:2, ahorita lo vamos a ver, ya más adelante lo vemos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Es el encargado o responsable, vamos a ver ahora también las responsabilidades, pero cada encargado de grupo pequeño identificará, guiado por el Espíritu Santo, la persona o personas miembros que se perfilan por sus dones, madurez, responsabilidad y compromiso, como aquellos Timoteos, que son los futuros nuevos encargados de los grupos pequeños. Cuando tú tienes un grupo, tú te das cuenta que hay una persona que va creciendo más, que tiene el compromiso, que tiene la gracia del Señor para entender las escrituras, que se preocupa por su crecimiento. Normalmente no un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona nueva que lleva unos pocos meses. La Biblia dice que no debemos entregar responsabilidades ministeriales importantes a neófitos para que no caigan en condenación y en lazo del diablo. Están expuestos a eso. Pero sí personas que conozcan al Señor hace algún tiempo, que tengan cierta madurez. El Señor envió a sus discípulos ya definitivamente dejándolos solos a los 3 años y medio de haber compartido con ellos. Pero mientras Él estaba con ellos, todavía no se habían cumplido los 3 años y medio, y Él los envió de 2 en 2 a que predicaran el Evangelio bajo su supervisión. Así que en un momento dado, una persona que identifiquemos que ya tiene cierto nivel de madurez y cierto compromiso puede comenzar a perfilarse como un Timoteo. Es decir, la persona que va a ser tu respaldo en el grupo en un momento dado, la persona que va a ser alguien que va a comenzar a perfilarse como alguien que te va a reemplazar cuando tú no estés, pero que también, llegado el momento, va a salir cuando el grupo crezca a tener su propio grupo. ¿Estamos? Eso lo llamaríamos los Timoteos. ¿Por qué Timoteos? Porque Pablo tenía su mano derecha en el ministerio. Pablo, siendo apóstol, tenía este otro hombre joven que era Timoteo, un apóstol que suplía muchas veces, y tenía otros como Tito que suplía las cosas que él no podía hacer cuando él no estaba presente, pero en su momento lo encargó y lo envió, y Timoteo llegó a ser el pastor de una de las iglesias en la iglesia primitiva. Cada uno de estos Timoteos, en primer lugar, o sea, su primera función y su primera perfilación, llamémoslo así, será apoyar el trabajo del encargado del grupo cuando así éste lo requiera. ¿Qué estoy haciendo yo con una persona del grupo? Le estoy diciendo: yo voy a compartirte las enseñanzas, tú prepáralas todos los martes. O sea, todos los martes tú tienes que llegar con la enseñanza preparada, y el día que a mí se me ocurra voy a decirle: quiero que coordines el grupo, y yo voy a estar ahí. Ya lo hice una vez. Entonces quiero que tú coordines el grupo estando yo ahí, y yo voy a ver, pero yo puedo ir identificando cuál es la persona. Ahora, aquí en esto ustedes apóyense en el coordinador general de grupos pequeños. El coordinador general de grupos pequeños en la Iglesia Cristiana Testimonio de Naciones se llama el pastor Juan Carlos Ruiz. Entonces ustedes pueden apoyarse en mí, ustedes se pueden acercar en su momento y decirme: es que hay una persona que yo he visto que tiene como este perfil, viene a la iglesia, es fulanito. Entonces vamos juntos a mirar si es la persona, si ya es el tiempo o todavía no,
pero lo podemos ir perfilando como aquel que pueda llegar a ser un Timoteo. Entonces hay tres grandes roles. Hablo aquí básicamente de dos cuando veo las responsabilidades, me faltó incluir este, pero ya lo estoy mencionando, en un grupo pequeño: el anfitrión, el encargado del grupo y el que se va a ir perfilando como el Timoteo, que más adelante puede llegar a ser una persona que maneje otro grupo pequeño. ¿Listo? El encargado del grupo, guiado por Dios y con el aval del coordinador general, impulsará a quienes se perfilan como Timoteos, dándoles el espacio supervisado para que realicen en algunas reuniones, se sugiere una vez al mes, las labores correspondientes al encargado. ¿Qué significa eso? Lo que yo he hecho ya. Yo estoy en la reunión, yo estoy enfrente, pero pongo al encargado a que haga lo que él me ha visto hacer por meses. Y yo estoy ahí supervisando. Si alguna cosa necesita la intervención, se interviene. Si no, uno deja que el tema fluya. Y es una manera entonces en que la persona va a comenzar a crecer. Dice así: de esta manera se estará preparando a los futuros responsables de los nuevos grupos, que deberán cumplir el perfil propio de esta responsabilidad, es decir, de encargado de un grupo pequeño. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Una responsabilidad nuestra en ese sentido pues es orar. Orémosle al Señor. ¿Por qué tenemos que orar? Y motivos de oración importantes también, Pastor Albita, tú encargada del tema de oración, precisamente es el crecimiento de los grupos pequeños en número, de tal manera que ese crecimiento en número implique que de allí surjan nuevos, no los vamos a llamar líderes, sino servidores. Esa palabra líderes a veces es un poco complicada, pero lo serían servidores que se puedan perfilar para que más adelante la multiplicación de los grupos se dé. Lo ideal no es lo que está sucediendo hoy, porque estamos arrancando. ¿Qué está sucediendo hoy? Hoy estamos diciendo, la pastora Luisa Fernanda abre un grupo y lo abre donde Florita, hasta ahí todo está bien. ¿Quiénes van a asistir? Los que ya son de la iglesia. Listo, estamos ubicando a la iglesia en grupos pequeños. Pero más adelante, ¿de qué se trata? Se trata de que si se abre un nuevo grupo pequeño, ¿quiénes van a llegar? Personas nuevas que van a comenzar a ser edificadas, y se va a iniciar un proceso que se va a tomar tiempo. Los procesos del crecimiento en el Señor no son de 3 meses, ni de 5, ni de 10 meses, son de años. Pero lógicamente, como estamos arrancando desde R12 esta estructura de grupos pequeños, antes teníamos lo que llamábamos los EFODO, grupos de discipulado, que de alguna manera están relacionados. Quiere decir que estamos reubicando a la iglesia. Ahora, lo ideal es que toda la iglesia estuviera en un grupo pequeño. No, eso no se da en ninguna iglesia. Ni vamos a forzar a la gente. Yo seguiré invitando y seguiré invitando y seguiré invitando. Pero nosotros vamos a estar tranquilos en que Dios, si estamos creyéndolo y si estamos orando por eso, Él va a añadir gente a través de los grupos pequeños. Pero si estamos con la mentalidad de que llegamos y son los mismos 2 y 3 y estamos ricos y la seguimos pasando súper bien edificándonos los 2 o 3, sin tener el criterio de que ese crecimiento es para dar fruto, pudiéramos llegar a tener una frustración con los grupos pequeños de seguir teniendo los mismos 3, 4 o 5 grupos con las mismas 3 o 4 personas por grupo. Pero tenemos que apuntarle entonces a la multiplicación. Entonces, un motivo de oración importante, Pastor Albita, es uno, que cada uno de nosotros, tanto los anfitriones como los encargados, estemos orando por esta estrategia. Recuerden que la Escritura dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hoy estábamos hablando con la pastora y la pastora me estaba hablando algo acerca de la oración, y yo le decía: hay cosas que no sé, así que yo estoy orando permanentemente en el Espíritu, en lenguas. Pero tú puedes decirle: Señor, quiero interceder por mi grupo en lenguas, y te sorprenderás de las respuestas del Señor cuando tú oras en lenguas, porque pronto tú te pones a pedir: Señor, es que yo quiero que mi vecina Leonilde conozca al Señor, y Leonilde para arriba, y Leonilde para abajo, y Leonilde para un lado, y Leonilde para el otro. Y si el Señor todavía no tiene el tiempo para Leonilde, sino que era Gertrudis, la vecina de atrás, pero se te olvidó que Gertrudis existía porque estás pensando en Leonilde, pues no estás pidiendo como conviene. ¿Está bien? ¿Alguno conoce a Leonilde o a Gertrudis? Bueno, póngale el nombre que quiera. ¿Sí me estoy explicando? Entonces también, pronto llegará,
también la oración en lenguas es poderosa. Pero ¿qué debemos orar con entendimiento? La Biblia dice que debemos orar con entendimiento y en el Espíritu. Señor, que podamos multiplicarnos. Señor, añade a la iglesia. Ahora, hay parámetros aquí que se tienen que dar. Si no hay unidad en el grupo, si hay división en el grupo, si no tenemos todas las cosas en común, si no se cumple lo que dice Hechos, que otro día lo estaremos estudiando y es lo que tenemos que crecer también como iglesia, pues es probable que haya estorbo en la oración. Pero vamos a enfocarnos en orar para que el Señor nos permita crecer con la estrategia de multiplicarnos en grupos pequeños. Otra parte de la estrategia general. Llegado el momento de crecimiento del grupo, por nuestra estructura, por los lugares en donde nos reunimos, los espacios de nuestros hogares, más de 10 personas es una multitud en una sala. Y podría ser que 10 personas ya sea bastante. Así que si llegáramos a estar al punto de las 10 personas, hace rato tal vez, si el tema es recurrente, hace rato tal vez que sea el tiempo de abrir otro grupo. Ahora, ¿qué sucede? Está en nosotros transmitir esta visión. Porque si nosotros nunca lo compartimos y de pronto un día estamos creciendo y la gente está contenta y de pronto tú como encargado dices, bueno, ya es el tiempo de dividirnos. ¿Cómo? ¿Cómo así dividirnos? No, estamos ricos. La estamos pasando, bueno, estamos ricos. Pero si tú ya les has dicho, qué bendición que nos podamos multiplicar, la gente está pendiente y aún aquel que tiene el llamado para abrir un grupo va a decir, listo, yo asumo el reto. Y de pronto 2 de esas personas o 3 de esas personas salen para comenzar un nuevo grupo, el encargado y 2 o 3 personas. Y eso es mucho más fuerte y mucho más poderoso que arrancar un grupo de 0. Hoy por hoy, una de las estrategias que usan las iglesias de crecimiento para establecer iglesias no es que lo hagan como lo hicimos mi esposa y yo. Mi esposa y yo fuimos con un grupo de personas, pero no era tan grande. ¿Cuántos éramos? Tal vez inicialmente 15 personas si acaso. No, allá salen 100 personas para establecer una iglesia. 100 personas comprometidas que están diezmando y ofrendando y que dicen yo quiero, y están desarrollando sus dones, están comprometidas y van y se arranca la nueva iglesia. Eso es un impacto mucho más grande que si se llega con un grupo mucho más pequeño. Así que lo mismo sucedería en los grupos pequeños. ¿Listo? Entonces, llegado el momento de crecimiento del grupo, más de 10 personas, bajo la supervisión del coordinador general, del encargado del grupo, el coordinador general, el encargado del grupo habrá identificado a su nuevo Timoteo. Entonces, ¿qué sucede? Tú siempre debes estarte perfilando, siempre debes estar pensando que va a haber un Timoteo. Si llegamos a tener 10 personas y hay un solo Timoteo, y ese Timoteo sale para abrir un nuevo grupo con 3 personas, ¿cuántas personas nos quedan? 7. En realidad nos quedan 6, porque sale el nuevo encargado y 3 personas. No, el grupo no se cierra. Sí, es correcto. Solamente contamos 3. ¿Qué sucedería? Yo tengo que ir pensando en que el Señor me va a poner otro Timoteo. Entonces ya tengo que ir viendo quién es el que se va perfilando ahora, para que supla mi necesidad. Y esa es la dinámica de la multiplicación. Porque es que si yo me quedo solamente pensando en que por toda la eternidad voy a estar yo y mi Timoteo, nunca habrá crecimiento. Sale. Sí, voy a poner otra vez el ejemplo de números, pero algo que dice la pastora que es correcto y que de hecho es claro, es esto. Hay 10 personas en el grupo. Entonces, estás tú más 9 personas, tú eres la encargada. Hay una persona que se llama Lucía, que es tu Timoteo. Entonces, completaron 10, ya están los 10, 9 más tú. Está Lucía. Entonces va a salir Lucía con 3 personas, ¿cierto? Quiere decir que, Lucía se va a seguir reuniendo contigo para recibir, pero ella sale a establecer un grupo con esas 3 personas y va a crecer. No. Sí, lo ideal podría darse eso que tú planteas, Azuce, pero lo ideal por identidad del grupo es que la persona que es el encargado actual del grupo permanezca. Podría darse el caso, si las cosas se dan, y eso lo miraríamos en oración, que Lucía se quedara enfrente de tu grupo y tú salieras
podría darse el caso, podría darse el caso, pero es más estratégico para multiplicación que tú sigas gestando, produciendo, dando a luz nuevos Timoteos. Eso va a ser mucho más efectivo para la estrategia de multiplicación que tú salgas, aunque si tú sales obviamente tú te vas a reproducir nuevamente, pero la gente que está contigo tiene empatía contigo y tú eres la encargada de ese grupo. ¿Me explico? Un poquito lo que puede suceder, voy a poner este ejemplo. Alguna vez, pues el Señor no lo permitió de esa manera, pero yo lo pensé. El Señor no me instruyó en eso, pero yo lo pensé. ¿Qué pensé yo? Voy a salir con mi esposa a establecer otra iglesia y voy a dejar aquí al pastor Hernando en esta congregación. Yo lo pensé, pero realmente era más adecuado que yo me quedara y él saliera a establecer. Dime. Y se hizo una acción. De hecho, claro, Albita, de hecho yo estuve varias semanas arrancando un grupo en otro sector de la ciudad, pero finalmente volvimos, porque pues fue una cosa que se pensó, pero no era realmente muy adecuado a lo que el Señor quería. Así que lo ideal es que el Timoteo que se está gestando en el grupo sea el que salga y establezca un nuevo grupo. ¿Listo? Mandita. Sí, cuando eso suceda, tú, si tú eres la persona principal del grupo, la encargada principal del grupo, tú ya tienes que estar pensando que Dios te va a entregar otro Timoteo para que te supla la necesidad. Es decir, ¿qué es lo ideal en todas las cosas de la vida cristiana cuando hay multiplicación? ¿Qué es lo ideal? Casi nunca, no digo casi nunca, pero muchas veces no se da. ¿Qué es lo ideal? Por ejemplo, se está preparando la pareja, voy a poner un ejemplo, Ever y Cristina. Ever y Cristina llegaron a la iglesia, comenzaron a crecer, fueron formados por el Señor y tienen un llamado pastoral. Comenzaron a desarrollar su llamado pastoral aquí, asumieron parejas, las parejas crecieron y de pronto un día ellos saben que tienen que salir y no han preparado a alguien que los reemplace. Se deja un hueco y un vacío. Cada persona que tiene un don en la iglesia y que tiene liderazgo siempre debe estar pensando en tener su Timoteo, en tener la persona que va a suplir cuando en un momento dado el Señor, si le place, le mueva a otro lugar, le mueva a otra responsabilidad, aún mismo dentro de la iglesia. Eso se puede dar. Voy a poner el ejemplo, no tiene que ser, pero si en un momento dado el Señor le plació en el tiempo llamarte al ministerio profético, y entonces ya tu don de servicio sigue estando, pero el Señor quiere que ahora tú te muevas más en lo profético que en el don de servicio. Estoy poniendo un ejemplo, repito. Tú tienes que haber formado a alguien que pueda suplir esa necesidad de servicio para que no quede el vacío. Pero a veces esas cosas no suceden, porque no nos ocupamos, no somos conscientes de eso que es tan importante como formar la gente, para que cuando Dios nos mueva podamos suplir esas necesidades. Lo mismo. Entonces, si hay una persona que es un Timoteo que yo ya identifiqué, cuando ya yo tengo claro que en breve esa persona tiene que salir, yo ya tengo que estar claro que Dios me está entregando otro Timoteo, para que no tengamos un faltante y siempre se supla la necesidad del grupo. ¿Sí? Bien, sigamos. Responsabilidades. Aquí no incluí la del Timoteo, pero ustedes ya la están entendiendo. Hablemos de las responsabilidades del anfitrión. Hechos 10:24. Si alguien tiene una Biblia puede buscar por favor en Hechos 10:24. Hechos 10:24. La primera responsabilidad de un anfitrión es que ofrece y acondiciona su casa para las reuniones. Mandita, ¿qué dice? Ok, estaba Cornelio como un anfitrión esperando que llegara Pedro, todo movido por el Espíritu Santo, para comenzar a reunirse en la casa de Cornelio. Cornelio era el anfitrión y él preparó absolutamente todo para que cuando llegara Pedro pudiera darse la reunión. ¿Qué característica vemos ahí en el anfitrión?
¿Qué dice ese versículo 24? Dice que se preparó y dice que ¿qué hizo? Invitó. ¿A quiénes? A los más cercanos, los invitó. Entonces, ¿cuál es una de las responsabilidades del anfitrión? La primera, obviamente, por obvias razones, ofrece y acondiciona su casa para las reuniones. Aquí vamos a ver si Sandrita, que está enfermita y está conectada, tiene alguna pregunta. Ok, Paz, me parece chévere la idea de la Paz. Bueno, ya hacía rato que me había dicho algo. Qué pena, Sandrita, pero como te das cuenta, aquí estaba yo concentrado en esto y no te había podido contestar. Listo, si tú quieres, me ayudas ahora, solamente un ojito. Listo, entonces ofrece y acondiciona su casa para las reuniones. Da la bienvenida a los asistentes. Eres el anfitrión, eres el dueño de tu casa, entonces tú das el espacio para decirles son bienvenidos. Obviamente era muy importante que estuvieran todos los anfitriones, faltan algunos, pero yo voy a transmitir esta información. De pronto alguno de los anfitriones que tenemos es una persona que recién está conociendo al Señor y puede no tener todo el perfil, pero vamos a pedirle al Señor la gracia, porque ha abierto las puertas de su casa, entonces estamos felices de que eso suceda y los bendecimos. Bien, hace recordar la reunión semanal a los miembros a través de mails, del teléfono, de mensajes de texto, etc. Parte de la responsabilidad del anfitrión es llamar a la gente, ponerle un mensajito, decirle te recordamos que nuestra reunión son los martes, invitar a la gente, recordarles cada semana. Invitar a personas nuevas, esto es lo que vemos ahí en Hechos 10:24, vecinos, amigos, etcétera. Es una de las responsabilidades del anfitrión. Debe asistir a las reuniones programadas por el coordinador de grupos pequeños. Es importante porque en una reunión como la de hoy, pues obviamente los anfitriones tienen que entender todo el contexto de lo que va a suceder en un grupo pequeño y cómo es que nos estamos moviendo. Debe tener compromiso con el ministerio de la iglesia. Hemos manejado excepciones. Vuelvo al ejemplo de Azuse. Cuando Azuse me dice, pastor, hay unas personas que quisieran, yo le digo, dale, pero sabíamos que sabíamos que corríamos un riesgo, y el riesgo es que pasara lo que pasó. Si la persona no tiene identidad, una mínima identidad básica, fundamental, que le genere un compromiso con la iglesia, es muy posible que diga, ¿sabe qué? No me interesa. No está en la sintonía, y es muy importante que estemos en unidad, los anfitriones, tanto como los encargados, como los futuros encargados, que son los Timoteos. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Listo? Bien. Encargado. Segunda de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a ver cuáles son algunas de las características recomendables y otras que son exigibles para un encargado. Es el responsable del grupo y debe asistir a las reuniones programadas por el coordinador de grupos pequeños. O sea que todos los encargados de grupo están aquí y los felicito por haber acudido a esta invitación. Debe tener compromiso con el ministerio de la iglesia en amor, igual también el anfitrión. Pero ¿por qué yo coloqué esa pequeña frasecita en amor? Me he encontrado en toda la experiencia de mi vida ministerial con situaciones como estas. Hay personas que dicen, yo me comprometo con la iglesia porque Dios me dijo, o sea, porque me toca. Y eso no da fruto. Ponle tú el corazón, porque aquella persona que me dice, pastor, yo estoy aquí hasta que Dios me diga, pues ya está dando la puerta para que Dios le diga. Pues es que yo soy el que tomo el compromiso de quedarme en un lugar, yo tengo la opción, Dios me pone, Dios me establece, pero yo le pongo mi amor a eso. Pero una persona que me diga eso, puede ser que no, pero en la mayoría de los casos ya está pensando, algún momento me voy a ir. O sencillamente yo sé que yo tengo que tener el compromiso y tiene un tema aquí irracional en su mente, dice, sí, yo estoy ahí, yo me tengo que comprometer. No, que sea una decisión en amor, amor por el Señor, amor por la obra, amor por donde Dios nos ha puesto, y eso garantizará que la obra de Dios se cumpla.
Si no, sería mejor pues que pudiera quedarse sentadita y está bien y no hay problema. Pero qué bueno que podamos hacerlo en amor. Debe ser un asistente permanente al culto dominical. Estamos hablando del encargado. Obviamente el anfitrión no lo puse como un requisito, pero se entiende que si tiene compromiso, está también comprometido con el culto. Debe pertenecer al centro de crecimiento cristiano de la iglesia. Yo dejo un margencito acá y luego lo voy a ajustar porque estamos en una transición. No quiero ser excluyente en anfitriones que de pronto quieran abrir las puertas de su casa y por ejemplo en este momento no tengan el deseo o la decisión de estar en el centro de crecimiento, pero al menos que esté estoy hablando de los anfitriones cuando me refiero a esto. El que es un encargado debe venir al culto y debe formar parte del centro de crecimiento porque entendemos que es una persona comprometida realmente en amor. No sé si me expliqué ahí la diferencia. Bien. Propicia un ambiente de confraternidad en el grupo pequeño. Vieron que anteriormente dijimos que debe haber un ambiente de paz, de armonía, de amor. Entonces es responsabilidad del encargado propiciar un ambiente de confraternidad. Tú no puedes tomar, si eres encargado no vas a tomar partido, por ejemplo en una discusión. Si se da una discusión, tú vas a ser un mediador y vas a aplazar y vas a decir, bueno, los dos puntos de vista son interesantes, vamos a hacer una cosa, se nos iría el grupo tocando este tema, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una reunión los tres aparte para que no interfiramos con el desarrollo del grupo y continuemos. ¿Les parece? Tenemos que ser sabios en el manejo de situaciones que son conflictivas. Y obviamente la confraternidad tiene que ver con el amor, con el compañerismo, con la transparencia uno para con otros, etcétera. ¿Qué más responsabilidad tiene un encargado? Tiene alguno de estos dones preferiblemente. El don de la enseñanza o el don de presidir o el don de exhortación. Vamos a ver por qué no necesariamente únicamente el don de enseñanza. Me anticipo un poco a esto. Pero un encargado, ya te doy la palabra, un encargado de un grupo no es un maestro. Ya lo vamos a ver más adelante, pero me anticipo. No estamos ahí para enseñar, aunque tenemos que tener el tema claro de lo que se va a enseñar y tenemos que aclarar dudas en un momento dado. ¿Será el mío? Pero a veces, ¿tú tienes las llaves? A veces somos, digamos, yo lo digo porque es mi debilidad. Si a mí me ponen en un grupo yo enseño, pero yo tengo que hacer un alto y entender. Tengo que dar espacio a que la gente interactúe. No estamos ahí para enseñar, estamos para interactuar, ¿sí? Pero cuando se requiera es importante que tengamos el don de la enseñanza o el de presidir. Qué bueno el don de presidir, porque el don de presidir es aquel que puede ponerse enfrente de una actividad y sacarla adelante y hacer efectivo la operatividad de todos los miembros del grupo. Entonces sería un don interesante. El de exhortación también, porque estamos enfrente de personas que tienen necesidades, que necesitan ser animados, que necesitan ser impulsados. Entonces cualquiera de estos tres dones son deseables para una persona que esté enfrente como encargado de un grupo pequeño. Amandita. ¿Tú no tienes ninguno de los tres? ¿Ni un poquito? ¿Cuáles son tus dones primarios? Cuando tú hiciste el test de los dones, ¿cuáles te salieron primero? El de servicio, el de misericordia y el profético. Bueno, ese me faltó. ¿Sabes por qué? Yo incluí algunos, pero ese me faltó. ¿Sabes por qué? Porque el profeta tiene la habilidad de entender y hablar la verdad de Dios. Pero ahí hay que poner un ingrediente, y en eso es en lo que cada uno tiene que crecer, identificando sus debilidades. Por ejemplo, la pastora tiene el don de exhortación, pero el don más alto que tiene es el de presidir y el profético. Entonces, ella puede ser que a veces estando enfrente de un grupo hable con el don profético, que es hablar con claridad la verdad de Dios. ¿Qué ingrediente hay que adicionar ahí? Lo que mencioné anteriormente, y tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia, el amor, la paz, la armonía, la confraternidad, para no estar solamente como Juan el Bautista hablando el pecado
y no teniendo un espacio para que la gente pueda interactuar y pueda crecer en amor. Entonces, si llega a faltar uno de esos, hay que ver si la persona tiene el perfil o tiene la gracia del Señor y el deseo de que esa situación se presente en su vida para que se complemente con el amor del Señor. Así que no sería excluyente. Por eso yo escribí aquí preferiblemente. Amandita, mira, tiene alguno de estos dones preferiblemente. Como no es excluyente, porque puede ser que haya una persona que no los tenga, que no está, como les digo, no es que estemos para enseñar, porque ese es el error que a veces cometemos en los grupos. Entonces todos se vuelven maestros, no es eso, sino somos coordinadores de lo que va a pasar, pero obviamente tenemos que tener madurez, tenemos que tener conocimiento bíblico, tenemos que tener el conocimiento del tema, etcétera. Pues se puede dar que sea otra persona que tenga otro don. ¿Listo? Prepara el tema enviado por el coordinador general de grupos pequeños semanalmente. Ya se los envié, ya te envié el grupo, Claicita. Todas las semanas te lo estoy enviando a tu correo. Susanita, ya te lo envié, todas las semanas te lo estoy enviando a tu correo. En ese correo les confirmé que hoy teníamos la reunión, lo mismo se lo envié a Mandita. Entonces, las que de pronto tienen debilidad en la tecnología, Didier, ¿te ayudó o no te ayudó? No quiso, no pudo, se fue. Ah, sí, no, eso la pasamos delicioso, la estamos pasando, bueno. No. Wow, bueno, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición. Gloria a Dios. Pero procura, te voy a decir como le decía Pablo a Timoteo, procura con diligencia. O sea, ponle acción a, ¿porque qué? Ya con portón nuevo, sí. Ah, Didier se va a quedar contigo ahora. Bueno, esas son las cosas lindas que el Señor hace. Dios lo hace todo. Pero bueno, no, Dios te va a dar la gracia y lo que necesita. No, pero él ya Didier ya no es adolescente. No, él ya es un joven. Él ya no es adolescente. O sea, con un adolescente estás en tu casa hace ratico, que es Santi. Pero realmente Johan ya no es adolescente. Pero no, Dios te va a dar la gracia. Ahora, aprovecha eso. Y a lo que te quería decir es que Dios lo hace todo perfecto en su tiempo. Así que, gloria a Dios. Bien, entonces, tenemos que preparar el tema. Yo les pido, por favor, diligencia en esto. Yo les estoy procurando. Si yo pudiera el mismo domingo se los envío. Pero más tardar el lunes yo estoy enviando el tema. Ok, buen punto. No, eso ya cambió. No, es muy pronto. Voy a procurar enviarlo el mismo domingo, pero si no, el lunes en la mañana. Ahorita lo voy a poner ahí dentro de mis responsabilidades. Bien, listo. Pero ya para hoy, yo lo envié en la mañana, ya todos lo recibieron. Bien. Ok. Conduce a su grupo al cumplimiento de los objetivos, o sea, los propósitos que vimos por los cuales existía el grupo pequeño, ¿no? Dentro de los que obviamente está, para que luego lo podamos revisar, el evangelismo, el servirse unos a otros, el expresar el amor, el edificarse mutuamente, el orar unos por otros, etcétera. Promueve el crecimiento del grupo invitando en lo posible, la pastora ya nos decía qué buena estrategia sería que tanto el encargado como el anfitrión como los miembros del grupo inviten personas. Entonces promueve el crecimiento del grupo invitando en lo posible, me refiero aquí al encargado. ¿Por qué digo en lo posible? Me pongo un poquito, digamos, en mi situación, pero igual yo también lo podría hacer. De pronto, pues yo no vivo en Suba, no tengo vecinos en Suba, pero yo puedo conocer gente y predicarle el evangelio e invitar a esa gente que le estoy predicando el evangelio. Entonces, el encargado, aunque el grupo le quede fuera del sector, la idea es que todos, formando parte de Suba, tengamos los grupos en la localidad de Suba, podemos hacerlo perfectamente. Entonces, invitando a nuevas personas y motivando a todos y cada uno de los miembros a que inviten personas nuevas. Ya vimos que el anfitrión invitaba. Luego, los demás miembros del grupo también, incluyendo al encargado. Bien.
contribuye junto con la persona encargada de evangelismo en la congregación a capacitar y equipar a los miembros para ese propósito en su grupo pequeño. ¿Sí me explico? O sea, en un momento dado, ¿por qué? Porque tú puedes estar, la persona que está enfrente de un grupo está cerca a las personas, de pronto la persona se te va a acercar y te va a decir: Paulis, es que por favor ayúdame, porque yo la otra vez traté de hablarle a alguien y no pude, y no sé qué decir. Entonces por eso yo les decía, la reunión del viernes para ustedes no es opcional. La reunión del viernes para ustedes como directores de grupo, exceptuamos a la pastora Albita, que por razones de estudio no puede estar, y ella tendrá que muy juiciosamente ponerse al día, ¿no? Ella tendrá muy juiciosamente que ponerse al día, un esfuercito extra, pero pues Dios es bueno y te da la gracia. Sí. Vamos a procurar hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, de grabar sí. Ya. Este sábado ya. Sí, señora. Sandrita, arrancamos ya. Sandrita, arrancamos ya. En el momento hay, bueno, Gladysita me tiene que confirmar. Está el mío, está el de la pastora Luisa Fernanda, está el de Paula Catalina, está el de la pastora Albita, está el, ya a este sábado arranca el de Azucena en casa de Sandrita. Sí, este sábado. Amandita tiene un grupo hace 10 años. Ese es tu grupo. Sí, amén. Y sigue siendo pues la estructura de un grupo pequeño, y si Dios no va a hacer que la estrategia sea multiplicarnos en otros grupos. La cita, tú tenías uno, pero tú vas a retomar, ¿cierto? Claro que sí, ¿cómo no? Y obviamente está el mío. Y el grupo, pues, y está Florita como anfitriona. Hoy no pudieron estar Alejandro por razones de trabajo, Edison por razones de trabajo, Sandrita por razones de salud, que son los anfitriones. Los demás son los anfitriones de sus propios grupos, como es Gladysita, como es la pastora Albita y como es Amandita. ¿Sí? A la reunión de ella, del grupo. Entonces, a las 6, ¿para ti está bien a las 6? A las 6, 6 p.m. 6 p.m. Sandrita, 6 p.m. Sí. 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 Yo quiero dejar ese grupo, ese es un grupo diferente en el sentido de no, por ahora no lo vamos a sacar de la iglesia, pero es diferente. ¿En qué sentido? Le estamos dando continuidad, digamos, a un trabajo que veníamos haciendo anteriormente, pero sí te animaría a que junto con los chicos pudieras proyectarte al crecimiento del grupo. Si tú ves, y junto con el coordinador general de grupos, si tú ves que en un momento dado es estratégico sacarlo, porque resulta que uno de los chicos se te dispara y dices que yo quiero invitar a 1, a 2 y a 3 y pueden llegar fácilmente a su casa, miraríamos. Habría una dificultad, y son los otros chicos. Pero si logramos que la estrategia sea que vengan acá, está perfecto. Pero la multiplicación es parte de la estrategia que estamos queriendo tener, ¿sí? Amandita, ¿tú nos puedes ayudar con ese grupo? ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces, Señor, dinos qué hacemos. Puede ser que lo asuma yo. Bueno, ya sé que tú no puedes. Ok. Propicia el desempeño de los dones de cada miembro dentro del grupo. En esto tenemos que ser sabios, pero es importante que se expresen los dones. Pero ¿usted es sabio en qué sentido? No faltará la persona que quiera tomar dominio del grupo. Una persona dominante que puede llegar a tener el don, por ejemplo, profético, y que te va a decir lo que tienes que hacer. Recuerda que tú estás bajo la cobertura del coordinador
general de grupos pequeños y tienes una directriz clara de cuáles son los temas que se están dando. Así que con amor, manejemos situaciones como estas. Si alguien se levanta del grupo y dice, no, es que lo que pasa es que a mí Dios me dijo que hoy no, usted no tenía que enseñar eso, sino que lo que vamos a hacer, entonces, bueno, pongamos ese caso concreto brevemente. ¿Qué harías tú si se levanta una persona en el grupo que tú invitaste y forma parte de la iglesia y dice, fulanito, no, mira, a mí Dios me dijo que lo que había que enseñar hoy era esto? ¿Cómo lo manejarías? Lo aplazarías. Dirías, bueno, me parece muy interesante lo que tú me dices. En realidad yo estoy aquí con una delegación y soy responsable de suplir esa delegación. Puede ser que la persona al final salga diciendo que hombres, esto es de hombres, esto no es de, porque eso es normalmente las expresiones que a veces suceden de pronto en un perfil como ese. Pero tenemos que ser sabios pero claros, ¿no? Y amorosos. Entonces, ¿qué le diría? No, pues te agradezco. Exactamente. Yo tengo un encargo y tengo una responsabilidad y tengo una delegación. Yo te pediría, le puedes decir, yo te pediría que si el Señor te da una indicación como esas, como yo soy el encargado, pero hay una persona responsable en la iglesia que es el coordinador de grupos, te dirigieras a él y le compartieras lo que Dios te está diciendo. Y listo. ¿Amén? ¿Está claro? Yo sí, hoy no nos alcanzaría el tiempo, pero la siguiente reunión que vamos a tener, claro, la siguiente reunión que vamos a tener es un entrenamiento en esos detalles. Hoy no alcanzamos por tiempo, porque hoy estamos retomando las generalidades, pero eso queda muy pendiente porque es muy importante, Susanito. Bien, propicia el desempeño de los dones de cada miembro dentro del grupo. Entonces, el don de dar, el don de exhortar, el don de fe. Tenemos que ser sabios para saber qué espacios pueden ser propicios para que la persona desarrolle sus dones. El don, ya dije, el de exhortación, etcétera. Mantiene contacto con los integrantes del grupo permanentemente. Esto es importante porque a veces, como yo me veo cada 8 días y me veo el domingo y me veo en el centro de crecimiento, pero es bueno de pronto, si no puedes visitarlos porque no tienes el tiempo, pero seamos prácticos en el uso de la tecnología, por ejemplo. Entonces, sí, hoy tenemos lo que hace 20 y 30 años no teníamos. Tú puedes estar, si eres muy organizado, tú puedes estar interactuando con 3 y 4 personas a la vez a través del WhatsApp, por ejemplo. Entonces, yo a veces llamo a la persona, a veces si puedo estar en la casa estoy, pero a veces estoy en WhatsApp y estoy hablando con 4 personas a la vez de la congregación. Por ejemplo, el día que 4 de ellos no vinieron, entonces yo les escribo, te extrañamos, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Todo está bien? Y mientras uno me está contestando, le estoy escribiendo al otro y podemos estar interactuando. Pero es importante la identidad y el hecho de poder estar pendientes, porque esto es lo que también en el crecimiento y iglesia con propósito se conoce como el pastoreo laico. ¿Qué significa? Todos estamos llamados a ser discípulos, entonces podemos participar en el hecho de que la gente esté bien. Pero recuerda que tienes un coordinador general al que puedes acudir cuando haya situaciones que son difíciles, cuando se requiera una visita especial. Y aquí les quiero también decir algo. Si tienen una persona para que les prediquemos el evangelio y no saben cómo hacerlo, si me avisan con al menos un día de anticipación, yo los puedo acompañar a predicar el evangelio. Amén. Sí. Ok. Sí,
son dos notas que tomar de lo que tú has propuesto para que me lo tengas ahí y lo vamos a incluir. Esa es parte de la expresión. Entonces vale la pena pues tener en cuenta que de tiempo en tiempo vale la pena hacer como un espacio de integración aparte del grupo de estudio de la palabra para que se generen esas relaciones. Porque muchos dicen, perdí mis amigos del mundo y aquí en ese momento amigos. Entonces pues hay que crecer en eso, generaciones. Importante. Identifica al Timoteo o los Timoteos que lo respaldarán cuando sea necesario y que se prepararán para ser futuros responsables de nuevos grupos. Ya mencionamos eso. ¿Listo? Desarrollo de una reunión, ya para ir terminando. ¿Cómo sería el desarrollo de una reunión? Lo que está propuesto, yo sé que algunos van a decir muy poquito tiempo. Yo lo que tengo en mi corazón es no extendernos a 1 hora y media. A veces 1 hora es poco, poder tener 1 hora y cuarto, pero tratar de que no sea 1 hora y media. El día que pudiste suplirlo en perdóname. No, la idea es que sea en lo posible 1 hora, pero como vamos a ver ahora la programación, puede ser obviamente un poco más de 1 hora, sobre todo por las personas que van por primera vez. Entonces, si en un momento dado uno puede decir, o si necesita uno quedarse un poco más porque el anfitrión necesitó o algún miembro del grupo, pues uno da oficialmente por terminado el grupo cuando se cumpla el propósito de esa noche y se puede quedar si tiene el tiempo, pero vamos a procurar hacerlo lo más eficientemente posible. ¿Cómo es la organización del desarrollo de una reunión, la que está propuesta? El primer punto es recepción y compañerismo. Entonces la gente, obviamente a veces sucede que la gente no llega a tiempo, pero tú procura empezar. Pero si la gente llegó a tiempo, entonces recibes a la gente. ¿Quién debe recibir a la gente? El anfitrión, ¿cierto? Darle la bienvenida, está en su casa, así que él es el que tiene la autoridad para darle la bienvenida. Entonces, tener una conversación informal, saludar a los miembros y a las personas que nos visitan por primera vez. Si tú ves que el desarrollo del tema te da para tener un poquito más de tiempo acá, porque uno podría decir, uy, pero 5 minutos no es nada, en 5 minutos ¿qué puede uno hablar? Claro, yo entiendo que si se sientan dos damas que durante toda la semana no han hablado, para hablar 5 minutos y contarse todo, no, ahí sí perdimos, ahí no hay nada que hacer, se necesita 1 hora y media, o sea que 2 grupos seguidos no nos alcanzaría, ¿cierto? Pero debemos procurar ser muy eficaces en esto. Y tú vas a ser el coordinador de ese tiempo. En segundo lugar, tener una oración. Si quieres incluir un cántico de alabanza, qué bueno. Pero tener una oración en donde le das la bienvenida al Espíritu Santo, en donde entregas el tiempo en manos del Señor y la gente sabe que también hay una situación que es de carácter espiritual. Nos puede pasar que si somos muy del corte de la enseñanza, inclusive orar se nos puede pasar, así que tengámoslo presente. En estos 3 puntos irían 20 minutos, que es bastante tiempo. Se propone un espacio del tercero para testimonios. Miren, el propósito de estas enseñanzas siempre tiene que ser a nivel práctico. Que tú puedas preguntarle a la persona, bueno, ¿qué aprendiste hace 8 días y eso que aprendiste, qué tanto lo pudiste poner por obra? ¿Nos quieres contar algo brevemente? Entonces tenemos que aprender a decir a la gente, yo te pediría que en 1 minuto, y uno poder decir, si tú me permites te contabilizo el minuto, pero es que es muy importante lo que tú vas a decir, pero ¿lo podrías resumir en 1 minuto? De pronto la persona, no, deme 2 minutos. Bueno, listo, en 2 minutos, yo te lo contabilizo. Estoy diciendo algo. Pero que la gente pueda contar sus experiencias prácticas en su vida diaria, que hayan tenido que ver, aquí falta un paréntesis, con los temas aprendidos. Sugiero yo un espacio de 10 minutos. Puede ser que no, o sea, si todos el mismo día quieren dar testimonio, son 10 personas, pues así sea 1 minuto, casi que se nos va a dar, perdón. Formulación y respuesta a las preguntas,
Sí, formulación y respuesta a las preguntas relacionadas con el tema de la semana. Entonces, ustedes recuerdan que comenzando el grupo, comenzando el tema, yo siempre planteo 3 preguntas. Puede ser que tú, estudiando el tema, digas, yo solamente voy a hacer una pregunta porque he visto que se me va el grupo entero contestando esas preguntas. Por ejemplo, en el tema del día el día domingo, hay una pregunta, algo así como bueno, esa es, por ejemplo, esa pregunta. Entonces, si tú consideras que el tema se introduce necesariamente bien, porque tú ya te vas a dar una idea clara de lo que la gente piensa, con una única pregunta, haz esa única pregunta. ¿Sí me explico? Si vemos que el tiempo se nos va en las 3 preguntas y no podemos ver el tema, pues más que las preguntas, lo importante es la Biblia misma que da la enseñanza, que podamos leer los textos bíblicos y la gente pueda decir, yo entiendo esto, yo entendí que aquí lo que dice es que el que realmente fue prójimo no fue ni el sacerdote ni fue el levita, fue aquel que era samaritano, que ni era de Israel y que atendió a aquel que estaba apaleado y estaba herido, como lo vimos el domingo. Entonces, si tú ves que una pregunta es suficiente para poder introducir el tema, solamente haz una pregunta. Yo a veces procuro hacerlas todas, pero me gusta preguntarle a uno por uno. De pronto algunos dicen bis, bueno, pero ¿qué más opinas? ¿Cierto? Pero si es suficiente una pregunta por el manejo del tiempo, estaría bien. ¿Me explico? Listo. Desarrollo de una reunión, seguimos. Punto 5. Presentación del tema de la semana. Bien. Ok. Aquí el propósito es que los miembros del grupo participen dentro del estudio del tema. No es que tú te vas a quedar a hacer una enseñanza, es que tú vas a plantear los puntos. Por ejemplo, el primer punto del domingo era: sirve a los demás desinteresadamente. Y leemos el pasaje. Claro, ese pasaje particularmente es largo porque son varios versículos. Entonces, una vez uno lee el pasaje, uno puede preguntar a la gente: ¿qué entendiste? ¿Qué te pareció interesante de ese pasaje? Entonces tú no estás diciendo, es que aquí lo que nos enseña el Señor es paso 1, paso 2, paso 3. No, ¿qué entendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Me llamó la atención que, miren, era un sacerdote. Yo no sé qué es un levita, pero era un sacerdote. Y ustedes que son como, hay como pastores, sacerdotes, rabinos, todo eso es increíble cómo esas personas nunca ayudan a la gente. En cambio, una persona que no tiene nada que ver ayuda a la gente. Bueno, opinó algo que nos podría, para una persona nueva, parecer ofensivo, ¿no? Pero somos sabios para manejarlo. Pongo el ejemplo: una persona que asistió al grupo de Paulis el martes pasado o al antepasado, dijo, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios permite que los niños? Y comenzó obviamente a hacer las preguntas que todo el mundo maneja. Tenemos 2 opciones: ofendernos por lo que nos están diciendo y tratar de defender a Dios, que esa no es la actitud, sino decirle, pues qué interesante lo que acabas de compartir. Mira, realmente lo que la Biblia dice es esto. O en este pasaje, sí, tienes toda la razón. Y fíjate que a veces no todo el que dice ser un servidor de Dios realmente lo hace de corazón. Pero qué bueno que nosotros, sin siquiera a veces tener ni siquiera un gran llamado, podamos servir al Señor como es. Esa es la moderación y la coordinación del grupo que pretendemos para ir cerrando los temas. Pero no es que tú vas a enseñar. ¿Ahí está claro? Entonces dice, nota, no es una enseñanza dada por el encargado del grupo, sino una charla participativa. El encargado del grupo habrá preparado el tema de tal manera que estará en capacidad de aclarar las dudas que se presenten. En caso de que haya alguna duda que no se pueda resolver, deberá consultarla con el coordinador general de los grupos pequeños. En este momento está a cargo el pastor Juan Carlos Ruiz, para resolverla, y se comprometerá con el grupo a aclararla la siguiente semana al comenzar la reunión, incluyendo las respuestas a preguntas respecto del tema de la semana. O sea que todo esto nos va a tomar 30 minutos, es lo que está propuesto. A veces se nos puede ir casi que la hora en esto, pero si aprendemos a manejar lo más relevante, es decir, lo más importante del tema, podríamos no tener la necesidad de tocar todos los pasajes. De hecho, yo sé que la pastora lo hace así, dice, no, yo
sé que el punto más importante lo puedo centrar todo en este pasaje y quiero enseñar todo ahí, y entonces lo puede manejar de esa manera, ¿verdad? Porque a veces no alcanzas. La verdad, mi experiencia es que yo en los grupos en una hora, yo enseño todo. O sea, no quiero decir que enseñe, pero toco todos los puntos. Le hago la pregunta a la gente, toco los 3 puntos. Normalmente ustedes saben que yo en las prédicas lo divido en tres puntos. Toco los 3 puntos y permito que la gente interactúe. A veces se ha ido más tiempo porque la gente tiene otras preguntas. Entonces, Dios nos dará la gracia para manejar el tiempo. Es correcto. Bien. Despedida en oración, 5 minutos, a veces casi que 2 minutos es suficiente, pero es una oportunidad para emplear ese tiempo muy bien empleado, motivando también a la gente a que poco a poco se involucre. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago yo normalmente? ¿Hay peticiones de oración? ¿Alguien tiene alguna necesidad? Sí, y de pronto 2 o 3, a veces todos lo dicen, pero 2 o 3 dicen, yo, mi mamá está pasando por una situación difícil. Listo. Entonces yo le pregunto, Juan, ¿tú quisieras orar por la necesidad de Julia? Ay, no. Ah, bueno, no te preocupes. Cuando te sientas con la libertad, chévere, que puedas orar también, lo puedes hacer porque uno lo maneja. Entonces, bueno, listo, yo voy a orar por esa necesidad, etcétera. Y se cumple parte del propósito que queremos, y es precisamente orar unos por otros. Al final, es importante, como parte de la expresión de eso que mencionamos al principio, de comunión, de compartir, etcétera, poder tener un espacio para compartir experiencias y si se ha llegado a un acuerdo de cómo se maneja el tema de compartir algún alimento sencillo, pues es hacerlo. Aquí no se trata de que el anfitrión tenga una carga. Si el anfitrión tiene en su corazón, como algunos de los anfitriones, compartir algo, no tiene que ser nada ni mucho menos costoso, algo sencillo, pues lo puede hacer. Digamos que el anfitrión está en libertad de hacerlo, pero el encargado del grupo detectará esa situación. No, aquí yo les hago esta recomendación: si el anfitrión tiene en su corazón bendecir, déjalo bendecir. Claro, porque es que es la expresión del amor, y si nosotros le decimos a la persona no, pues estamos negándole la bendición, porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero si notamos que puede haber carga en el anfitrión, entonces pues coordinemos de tal manera que todos, si queremos tener algo para comer, pues entre todos vamos o ponemos una cuota o hacemos algo para poder tener un tiempo donde también podamos, como veíamos en el libro de los Hechos capítulo 2 y capítulo 5, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se calcula más o menos un espacio. Eso nos estaría hablando de 1 hora 10 minutos. Lo ideal es que sea menos de 1 hora 30. Yo he llegado a tener grupos de 1 hora, a veces de mucho más, pero porque ha habido otras situaciones que manejar, pero que se puede dar. Pero entonces lo que hemos mencionado ya, por ejemplo, a mí me han hecho preguntas pues bien neurálgicas de pronto en mi grupo del martes, pero yo he dado por terminado cuando han ido personas nuevas. Digo, vamos a terminar aquí. Tú me hiciste una pregunta, entonces ahora la contestamos, pero vamos por terminado el grupo. Si alguien tiene que salir, por favor, con libertad, vamos a orar, comimos algo y después se puede compartir si tú tienes el tiempo y la persona necesita el tiempo. ¿Preguntas? No, no, pero el archivo adjunto, tienes que abrir el archivo adjunto. Ok, te entiendo. No viene el domingo. Esa es una buena pregunta, Mandita.
Te hago una pregunta, te hago una pregunta. El chico por el domingo en la mañana, ¿qué hace? No te estoy diciendo que lo traigas a la iglesia, pero te hago la pregunta. El domingo en la mañana, ¿qué hace? Él tiene, ¿qué edad tiene? 17. Tú lo ves, yo lo conocí cuando estuvimos, ¿cierto? Fue el que dirigió, ok. ¿Tú crees que si tú lo motivas con tu supervisión, Amandita, si tú lo motivas con tu supervisión a que él entre a la página web y cuando tenga el tiempo cada semana mire la prédica, ¿tú crees que él lo haría? Te sugiero entonces que lo motives y tú le expliques. Como tenemos la necesidad de crecer y parte de la estructura para los que damos pues está bajo la cobertura de nuestra iglesia principal, el pastor sube las prédicas a la página web. Si tú tienes internet, entonces la idea es que tú todas las semanas puedas escuchar la enseñanza, que él escoja un día que sea, que tú le motivas, un día que él sepa que tiene el espacio y que cada día de esa semana, si por decir algo, no sé, el domingo en la noche, todas las noches cuando llegue a su casa se pone a escuchar la prédica, o el lunes que tenga el tiempo, etcétera. Y tú, o sea, la labor que tú tendrías que hacer es mirar la manera de supervisar en un buen sentido, sí, no con la exigencia que lo va a rajar, sino supervisar realmente si él escuchó la prédica. ¿Cómo le fue? Sí pudo escucharla y como que qué fue lo que más le llamó la atención. Ah, no, es que no entendí cuando el pastor dijo que no sé qué. Ah, ok, entonces tú ya sabrás que él está en ese punto. No, ya me contestó Amandita, mi amor. Sí, él trabaja. Uy, la mamá va allá. Me gustaría hablar con el chico. Sí, coordinemos un espacio para que yo pueda hablar con él, porque me parece que puede llegar a ser un apoyo interesante, pero tenemos que hablarle las cosas con claridad, no buscando debatir, pero sí con claridad. ¿Mm? Claro, pero entonces tenemos que encaminarlo correctamente, porque obviamente, entonces, formarlo. Claro, claro, motivémoslo. Está bien. Vamos a preguntar por aquí a Sandrita si tiene alguna duda o Florita como anfitriones. A los demás anfitriones les vamos a proporcionar pues el material o ver la manera en que puedan ponerse al día. ¿Tienes alguna inquietud? Bueno, entonces, esa pregunta te la voy a contestar dirigiéndome a la encargada del grupo. Parte de lo que hemos hablado es que una responsabilidad del encargado del grupo es ir mirando cuál es su Timoteo, una persona que lo pueda apoyar. Entonces, la persona que dirige el grupo, con el aval del coordinador general, va identificando qué persona o qué personas tienen el perfil en un momento dado para respaldar en una situación de esas. Ahora, ya desde mi punto de vista, conociendo a la encargada y conociendo a la anfitriona, yo te digo, tú tienes el perfil para poder suplir esa necesidad en caso de que la pastora no estuviera, y hay otras personas del grupo que igual lo tienen. Entonces, la persona responsable de decir en un momento dado quién o quiénes pueden suplir es la pastora como encargada, en cuyo caso ella se dirigiría a mí y me pediría que por favor yo le transmita también los temas a ese Timoteo. O sea, los Timoteos van a tener que recibir los temas. Por ejemplo, yo tengo ahorita una persona que estoy preparando en ese sentido y estoy mirando qué va a pasar y yo le envío los temas todos los lunes, ¿no? Entonces, te sugiero que hables con la pastora como encargada del grupo y miren, yo sé que particularmente las personas que están ahí, desde ya mi perspectiva clara, podrían suplir, ¿no?
Sí, podrían ser Timoteos, sí. Ok, listo. Dios es bueno. Dime. Bueno, sí, vamos a pensar en esto. Digamos que dentro del centro, sí es una buena pregunta, Mandita. Dentro del centro de crecimiento vamos a tener un espacio que va a ser muy claro para ese tema dentro del transcurso del año. Eh, la verdad, ¿qué tan tecnológicos son y qué tantos recursos de tecnología tienen en el sentido de internet en sus casas? ¿Sí? Sí. Ajá. Sí. 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 ¿Todos? Ujú. opino yo que combatir hábitos inadecuados Sí. no sé, por decirlo, 400 horas a la semana, combatidas por 2 horas a la semana, es muy difícil. Sí. Teniendo en cuenta que el bombardeo en casa y en el colegio y en el barrio es muy fuerte, Claro. totalmente una forma negativa. Por eso me parece interesante que si realmente ellos están interesados en Dios, y eso lo van a demostrar en el momento que uno les va a decir, bueno, a ustedes sus hijos están en el centro de formación. Y como son chicos que seguramente no van a estar respaldados financieramente por el papá, pues les puede dar un precio Sí. más ajustado de Sí. acuerdo a las necesidades, o se pueden buscar padrinos que apoyen el tema financiero de ellos. Y mirar cuál de pronto, porque virtualmente pueden hacer el centro de formación. Sí. Digamos a eso iba. Normalmente, es decir, si yo hago un análisis de los muchachos, de los pequeños, en la mayoría de los casos, excepcionalmente, pero en la mayoría de los casos están así. Aún si pensamos en chicos que forman parte de Testimonio de las Naciones, que vienen, sus padres vienen al culto, ellos vienen al culto, que de pronto forman parte de un grupo, que a veces inclusive por fuerza están en el centro de crecimiento. Así que no hay, uno, es una alarma en el sentido de decir, bueno, veamos enseñar una estrategia para que realmente el que sí quiere pueda crecer, pero dos, entre comillas, pues digamos, no es de extrañarse, pero un buen filtro para saber quién y los demás, o sea, las puertas siempre están abiertas, o sea, yo no le voy a decir a la gente un domingo que no entre a la iglesia, pero eso no me garantiza que sus vidas estén siendo transformadas. Puede ir mucha gente a la iglesia por años y algunos otros que están afuera se sorprenden y dicen, oye, usted lleva 20 años yendo allá y es igualito. Pues eso es la decisión de cada uno frente a lo que Dios quiere hacer. Pero sí puede ser un filtro. Por ejemplo, si tú identificas que este muchacho realmente quiere y tú te das cuenta que él en realidad se va a conectar y va a escuchar las prédicas, porque si yo tengo personas que son no, claro, claro, pero bajo el tema de que él a las mismas horas, a la misma hora que está el culto, está en su entrenamiento de fútbol, pues tenemos una limitación, pero obviamente es hacer eso. Si hay chicos que realmente quieren, se pueden involucrar y vamos a entender que un grupo pequeño en Verona es parte de la Iglesia Cristiana Testimonio de las Naciones aquí. Entonces los chicos pueden venir aquí, de la misma manera que tú, Azucena, Santiago y ahora Johan, que va a vivir con su mamá, vienen igual. Entonces es motivarlos en ese sentido y ahí va a haber un filtro, pero tú no le vas a decir a los demás que dejen de ir, ¿no?
La palabra de Dios no vuelve vacía. Tarde o temprano pudiéramos sorprendernos del fruto que vamos a dar con eso. Pensemos en Johan, cuántos años tú estuviste sufriendo y que nada, que nada, y que nada, y que nada. Igual venía y pasaba lo mismo, pero miren lo que sucedió, ¿no? Entonces tengamos paciencia en eso, motivémoslos para que se involucren en lo posible en los procesos de la iglesia y confiemos en que va a pasar. Y en el caso particular, como un chico como Sebastián, si tiene la dificultad, pues están las opciones de la página web. Y el centro de crecimiento lo podemos manejar virtualmente. Pues de hecho tenía varios candidatos para virtual, ya uno me dijo, no, yo organicé mis horarios para venir y yo quiero tenerlo acá. Pero si alguno dice, sí, me sirve virtual, vemos el tema de los costos con la administración de la iglesia y que se involucre. ¿Alguna otra pregunta? Dios es bueno. 9 en punto. Les agradezco su asistencia, agradezco a las personas que están virtuales, Sandrita, que como anfitriona asistió toda la reunión, no pudo venir por razones de salud. Alejandro me llamó también oportunamente como anfitrión, tuvo dificultad por la distancia del regreso a su casa. Gladysita, ¿tú cómo estás con tu grupo? Con tu grupo. Sí. Esa pregunta se la hacemos a Gladysita, porque tú conoces el entorno, conoces las personas y puedes darnos una claridad sobre eso. Ok. Sí. Pero digamos que tú por cuanto eres una mujer madura en el Señor, que tienes compromiso, estarías dispuesta a desplazarte, pero es posible que las personas desde la ubicación. Y eso podemos estar hablando en términos de tiempo, ¿de cuánto? Si pensáramos en que hay otro lugar para hacer el grupo, ¿tú estarías dispuesta en otra casa que tuvieras tu anfitrión, como es el caso, digamos, de la pastora que tiene su anfitriona, que es Florita, que tú puedas tener un anfitrión para hacer el grupo en otro lugar? ¿O tú tienes en tu corazón hacerlo en tu casa, en razón estratégica, tu familia, tu esposo, tus hijos, la gente que has conocido? Ok, yo te voy a seguir enviando la información, invitando a todas las reuniones y manteniendo como una persona que tiene su grupo. En fe yo lo estoy declarando. Amén. Y vamos a confiar en que el Señor lo apareja y oremos para que sea ágil el tiempo para que lo puedas retomar, porque tienes para dar. Ahora, sí. Eso digamos que en oración es perfectamente aparejable, pero tienes que ser guiada por Dios en lo que tienes en tu corazón frente a si lo quieres hacer tú siendo tu propia anfitriona, y estaría perfecto, no hay problema. ¿Está bien? Bueno, sí. Sí, ese es otro punto que tú acabas de tocar, que ya lo habíamos mencionado de pronto con la pregunta de Azucena, pero sí. En este momento, Azuce, ¿a qué grupo pequeño perteneces? ¿A cuál vas a pertenecer? Bueno, hay varios grupos. Entonces está la gran mayoría. Listo, entonces involúcrate en creo que Amandita también por facilidad. Por la hora. Por la hora. Entonces tenemos que mirar cuál se va a involucrar. Entonces,
Sí, ok. ¿Tú a cuál perteneces? Al de la pastora donde Florita. Paulis, ¿a qué grupo perteneces tú? Tampoco la pastora Albita ni... ¿Tú tienes tiempo el miércoles en la tarde? No. Y si lo hacemos en la mañana, Dani no puede. Ah, ok, para tener. Porque ¿quién más faltaría? ¿Faltas tú? Falta Albita. Ah, ok, tú por favor. Listo, Sandrita, te bendigo. Si quieres te puedes desconectar. Me haces un fa, tú le puedes retransmitir esto a Suse, por favor. Albita, estamos viendo que la idea es que cada persona forme parte de un grupo. Entonces necesitaríamos retomar un grupo. Bueno, eso lo vamos a, una vez debíamos definirlo. Tú asumes entonces a Dani. No, Sandrita, ¿estás? No sé, para que le hables ahí por WhatsApp. Bueno, podemos terminar. Oremos y ahorita miramos entonces lo de ese grupo. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque cada persona es un tesoro en tus manos, porque cada uno de nosotros tiene en su corazón poder participar en la extensión de tu reino. No hay nada más extraordinario y más importante que poder ser miembros los unos de los otros, como tu palabra dice, ser miembros del cuerpo de Cristo, formar parte de una iglesia local, que es donde es la manifestación de la expresión de la iglesia de Cristo en cada lugar. Y gracias por esta claridad y esta manifestación bíblica que hemos entendido acerca de los grupos pequeños. Como vemos en tu palabra, tu iglesia se reunía y lo hacía con alegría y sencillez de corazón. Gracias, Señor, por cada persona que se añadirá. Oramos desde ahora, Señor, por la multiplicación de los grupos pequeños. Oramos, Señor, porque cada persona que vamos a invitar, tú habrás preparado su corazón. Te pedimos, Señor, que nos permitas conquistar en oración y que como parte de la estrategia del crecimiento de la iglesia podamos bendecir tu obra y bendecir a otros a través de los grupos pequeños. Oramos, bendito Rey, por cada anfitrión, por cada encargado, por cada Timoteo que se estará formando y por cada persona que tú añadirás. Te pedimos, Señor, que nos guardes de regreso a nuestros hogares y que podamos llegar en bendición. Desde ya ponemos, Señor, delante de ti la reunión del viernes para que tú nos enseñes y nos permitas crecer en un método práctico que estará ungido por ti para predicar las buenas nuevas de salvación. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Sean bendecidos en el nombre de Jesús.